tenemos sistemas de fuerzas colineales. ¿Qué método usábamos gráficamente para sacar los resultados? ¿Cómo se llamaba el método? Si yo quería... ¿Cómo? ¿El paralelogramo? Perfecto, el paralelogramo. ¿En qué consistía? Así de paso hacemos un repasito. ¿En qué consistía el método del paralelogramo? El método del paralelogramo consistía en trazar una paralela a cada una de las fuerzas que tenía, pero que pasara por el extremo de la fuerza contraria, digamos, o sea, de la otra fuerza. Como estas son fuerzas perpendiculares, nosotros sabemos que acá el ángulo de ¿cuántos grados es? 90. Perfecto, de 90. Y por lo tanto, cuando yo arme o dibuje mi paralelogramo, si ese paralelogramo que tiene dos pares de lados paralelos, tiene un ángulo recto, ¿cómo van a ser los otros tres ángulos? Rectos. Perfecto, van a ser rectos. Eso significa que el paralelogramo que yo voy a construir tiene un nombre particular. ¿Cómo se llama ese paralelogramo que yo voy a construir? ¿Rectángulo? Perfecto, rectángulo. Entonces, cuando yo tengo fuerzas perpendiculares, es más fácil graficar el paralelogramo. ¿Por qué? Porque no me hacen falta dos reglas. Solamente con la escuadra yo puedo trazar. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que los cuatro ángulos son rectos. Entonces, yo apoyo mi cateto sobre una de las fuerzas y trazo, y yo ya tengo la seguridad de que eso que yo estoy trazando es paralela a la de abajo. ¿Por qué? Porque este ángulo también mide 90 grados. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se ve bien? Nada más que la vamos a hacer de línea de puntos, para saber que es una línea auxiliar que yo estoy trazando. Y de la misma manera, yo voy a trazar una fuerza. Necesidad de otra parte, me queda dibujado mi rectángulo, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Cómo hago yo para trazar entonces la resultante? Fíjense que una de las fuerzas apunta para allá y la otra apunta para arriba. ¿Cómo sería la resultante? ¿Dónde nacería? Acá. Ustedes digan sí o no. ¿Acá? Sí. ¿Acá nacería? No. 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 Ah, no, 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 no. No. Acá. No. ¿Acá no? Sí. Acá. ¿Por qué? Porque ese es el punto de aplicación, el origen de las dos fuerzas que yo tengo. ¿Sí? Entonces, ahí va a nacer mi resultante y mi resultante va a terminar acá. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Y Sí. La trazo. Y cuando yo la trazo, me doy cuenta que esa resultante mide exactamente 22 centímetros. 22,2 centímetros. Si yo tengo esa escala de ahí, ¿cuánto mediría mi cuerpo? ¿Se acuerdan que teníamos que hacer una regla de 3 simple que decía que si 3 centímetros era 1 newton, entonces los 22,2 centímetros eran X. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Y de ahí hacía 22,2 por 1 sobre 3. Como este era centímetro y este era centímetro, se cancelaba y me quedaba la unidad del 1 que era newton. Yo hago esa cuenta, me da que mi resultante es aproximadamente 7,4 newton. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ahora yo quiero que piensen qué otra forma tengo yo de calcular los resultados.
Con el teorema de Pitágoras. ¿Qué otra forma tengo de calcular la resultante? Con el teorema de Pitágoras. A ver, si las fuerzas son perpendiculares, ¿qué otra forma tengo yo de calcular las resultantes? Una es gráficamente, que sacamos que más o menos mide 7,4 newton. ¿Y de qué otra manera la podemos hacer? Analíticamente. Y analíticamente, ¿qué tendríamos que usar? El teorema de Pitágoras. Perfecto, el teorema de Pitágoras. ¿Y alguien me puede decir qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa es igual no, Más o menos. Cateto al cuadrado. Que la hipotenusa es la suma de cateto ambos 1 catetos elevados al cuadrado. más 2 al cuadrado. Que la hipotenusa es el cateto 1 De todos. más el cateto 2. ¿Cómo más me dijeron? Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Así? ¿Así? ¿Cómo escribí? Profe, ¿no sería cateto al cuadrado más O sea, cateto yo al cuadrado? copié lo que ustedes me dictaron. ¿Cómo me estás diciendo? ¿No sería qué? A ver, alguien estaba hablando y me preguntó si no sería, y justo nos superpusimos al hablar. Si no sería Yo, ¿cómo? profe, sería cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bien. ¿Por qué se los escribía así? Porque es un error muy común que usted, bueno, en realidad no es un error, están aprendiendo, ¿sí? Y es que no sabemos hablar o no sabemos traducir el idioma matemático de la parte simbólica a la parte coloquial o hablada, ¿sí? En realidad es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, pues si yo digo cateto más cateto al cuadrado, es como yo lo había escrito antes, es primero sumo, después elevo al cuadrado, y acá primero necesito elevar y después sumar, entonces cateto cuadrado más cateto cuadrado. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿está bien lo que yo escribí? ¿Más bien lo que me dictaron? Falta la hipotenusa al No. cuadrado. Nos faltaría Bien, la hipotenusa. también Hipotenusa al cuadrado. cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una característica del triángulo, que ahora dentro de un ratito les voy a poner dentro de la clase un videito para que miren. En realidad, esta propiedad viene a raíz del área que se forma en los catetos y en la hipotenusa del triángulo. O sea, yo puedo formar figuras regulares en cada uno de los catetos, y las áreas van a ser iguales, y ahí viene el cuadrado, ¿sí? Entonces, a no olvidarse del cuadrado, y no olvidarse de hipotenusa cuadrado igual, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Bien. Ahora, dentro de mi dibujo, ¿quiénes son los catetos? El de 4 y 6 6. newton y 4 newton. 6 newton y 4 6 newton. newton y 4 newton. ¿Por qué? Porque al construir un paralelogramo, esto de acá mide lo mismo que esto de acá. Y si yo voy a trabajar con este triángulo rectángulo, mis catetos miden 6 newton y 4 newton. ¿Está bien? ¿Qué error vi en una de las fotos? En lugar del más acá, estaban poniendo por. Es la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? ¿Y quién va a ser? O sea, mis catetos terminan siendo las fuerzas del sistema. ¿Está bien? Sí. ¿Y quién es mi hipotenusa? La resultante. La resultante. Perfecto. La resultante. Entonces, para la física, esa fórmula que yo tengo ahí termina siendo que la resultante al cuadrado
es igual a una de las fuerzas al cuadrado más la otra fuerza al cuadrado. ¿Sí? Así se traduce en la física el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que la resultante al cuadrado es 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Podemos ponerle los newton, o con el solo hecho de que nosotros no nos olvidemos de que ese resultado me va a dar en newton, podemos trabajar los números nada más. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, ¿cuánto es 4 al cuadrado? 16 más 36. 16. ¿Está bien? Y 16 más 36, ¿cuánto es? 52. Perfecto. 52. Y para sacar la resultante, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el cuadrado No a raíz. pasaba, exactamente, pasaba al otro lado como la raíz de 52? Y la raíz de 52 es 7,2 newton. Fíjense que el resultado que yo saco en forma analítica y el resultado que yo saco en forma gráfica son bastante parecidos. ¿Por qué puede ser el error ese del 0,2 que hay entre uno y otro? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de por qué puede ser la diferencia? ¿No? Una de las diferencias, o sea, en física hay toda una teoría que se llama justamente teoría del error. ¿Por qué? Porque uno trabaja con medidas. Y uno cuando mide, no siempre hace las cosas bien exactas. ¿Pero por qué no hace las cosas bien exactas? Por una cuestión de que a veces pasa como yo que uso anteojos, entonces no terminamos de ver bien las reglas. A veces fíjense que yo estoy acá, ¿sí? Y la regla estaba puesta acá, ¿sí? Yo no estoy mirando en forma perpendicular y bien hacia la regla. Entonces hay un error que se llama error de medición. Y al cometer ese error de medición, entre la parte analítica y la parte gráfica, hay una pequeña diferencia en los decimales, ¿sí? Entonces, ¿cuándo me tengo que preocupar? Si este me da 7 y este me da 9, y es porque algo hice mal. Pero como ambos están más o menos parecidos en resultado, significa que hice bien. Yo le estoy preguntando de la actividad 5. ¿Qué dice la actividad 5? Ah, ya sé. Bien. Hay un dibujo. Nos están quedando 9 minutitos. Si no llegamos a terminar y se nos hace la hora, igual que la clase pasada, entramos en la misma, ¿sí? Yo la voy a dibujar así en horizontal, pero por una cuestión de espacio, se hace lo mismo la otra, ¿sí? Ustedes tienen una situación parecida a esta. ¿Estamos de acuerdo? Tienen una F1, una F2 y una F3. ¿Sí? Vamos a hacerla con escala 1 a 1 para que nos resulte más fácil. Esta mide 12 newton, no, 11 newton. Esta mide 16 newton, 16,5. Y esta mide 12,5. Si yo me fijo en la figura esta, esto que yo estoy metiendo en un solo globito rojo, ¿qué tipo de sistema es? Colineal. Colineal, bien. ¿Igual sentido o diferente sentido? Diferentes sentidos. Bien, diferente sentido. Entonces, si yo voy a hacer el cálculo analítico, ¿qué tendría que hacer? ¿Sumar o restar la fuerza? Restar las fuerzas. Restar.
Entonces, la resultante de esa fuerza 1 y esa fuerza 2 sería igual a 16,5 newton, el módulo en realidad de 16,5 newton, menos 11 newton. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí o no? sí. Bien. Y 16,5 menos 11 me da que la resultante es de 5,5 newton. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Si ustedes lo hicieran gráficamente, ¿qué sentido tendría la resultante? ¿Para el lado de la cortina cuadriculada o para donde estoy yo? Para arriba. No nos olvidemos de esta. Estas dos, ¿para qué lado iría la resultante? Para su lado. Para mi lado, exactamente, porque para mi lado está la más larga. Acuérdense que cuando uno hace la resultante de eso, nosotros tendríamos que hacer la de 16,5 y la otra hacerla a continuación, pero en sentido contrario. ¿Está bien? Y el pedacito que nos queda, que es este, ¿sí?, es nuestro resultado y tiene que ir para allá. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Entonces ahora nos está quedando una fuerza así, de 12,5, y una fuerza así, de 5,5. ¿Cuál es el ángulo de esas dos? Recto. Recto, bien. Entonces, si yo voy a sacar la resultante gráficamente, voy a trazar mi rectángulo, y voy a decir que mi resultante es este, ¿verdad? ¿Sí? Es como que yo voy haciendo por partes. Primero analizo estas dos, y cuando tengo el resultado de estas dos, hago la resultante con ese. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y acá, ¿qué otra cosa puedo hacer? Estas forman un ángulo recto. Y si forman un ángulo recto, ¿qué teorema puedo aplicar? Teorema de Pitágoras. Perfecto, el teorema de Pitágoras. Y nosotros habíamos dicho que nuestra resultante al cuadrado era cateto cuadrado más cateto cuadrado. ¿Estamos bien? Y 5,5 al cuadrado más 12,5 al cuadrado me da que la resultante al cuadrado es 186,5. Paso el cuadrado como raíz, y la raíz de 186,5 me da que la resultante mide más o menos 13,7 newton. Y si yo agarro mi regla, ¿sí? ¿Qué hace Marti Saneca acá? Bueno. Si yo la mido, ¿sí?, sería desde el 0 hasta el 13,5, 13,6 es donde me da ahí la marquita. ¿Ven? Entonces yo lo que les quiero mostrar es, fíjense que acá hay uno que dice iniciar discusión, ¿lo ven? Que es donde tengo el mouse. Acá, donde pinté de celeste, ¿lo ven? Sí. Sí, bien. Ahí no hagan la pregunta. Fíjense que lo de abajo está en un recuadro celeste. ¿Está bien? Que es la tarea. Entonces, ustedes acá abajo de la tarea, fíjense que dice escribir comentario. ¿Lo ven? Entonces, todas las dudas que tengan sobre esa semana, ustedes escríbanlas acá. No en uno nuevo, ¿ves? Por ejemplo, la de Álvaro hoy casi se me pasa, la vi cuando estaba subiendo la clave de Edmodo, ¿sí? Y eso que él la hizo hace 2 horas a la consulta.